Buenas tardes a todos y todas. Quisiera primero saludar a mis compañeros de panel de la Secretaría de Cumbres, de la OEA, de la Embajada Americana, y un especial agradecimiento a ESID, al Ministerio de Cultura y a la Fundación de Casas Históricas por esta iniciativa y por haberme invitado a representar al Banco Interamericano de Desarrollo en esta súper interesante discusión. Bueno, les empiezo compartiendo pues el hecho de que el BID cumplió 52 años este último 2012 y como muchos cincuentones, entre los que me incluyo, comenzamos a hacer un proceso de reflexión, pues, ¿no? ¿Qué hemos conseguido a lo largo de las últimas décadas, pero siempre con ánimo de cómo nos proyectamos hacia el futuro con esa experiencia? Un poco fruto de esa evaluación de nuestros 50 años, tanto en lo institucional como en lo personal, el banco ha planteado la posibilidad de que esta puede ser la década de América Latina. Nuestro presidente Luis Alberto Moreno lo ha venido diciendo en cuanto foro participa. Esta puede ser nuestra década porque ustedes ven lo que está pasando en Europa, en Estados Unidos, una desaceleración, pero además una frustración bastante generalizada. Y bueno, el Asia está con su propio proceso. Por primera vez, esta crisis económica y también de ánimo, diría yo, no nos afecta a los latinoamericanos. Por ahora estamos creciendo 5 o 6%, el Perú lleva la delantera en cuanto a crecimiento, en un ambiente de estabilidad macroeconómica, en un ambiente de bastante control de inversión pública, privada. Entonces eso ha marcado como una diferencia. Sin embargo, esto no está asegurado. Primero, la crisis puede empeorarse y nos puede golpear a todos, y después lo que les acabo de decir, o nuestro presidente los dice, después de pocos años podemos decir, pecamos de exceso de optimismo y estamos otra vez fregados en una crisis y sin empleo y todo. Pero si todo va como aparentemente está desenvolviendo, es decir, bueno, Europa está atravesando una recesión, va a durar algo, pero no se va a quebrar, no va a haber una quiebra de la zona euro. Estados Unidos está creciendo entre el 1,5% y 2%, digamos que se mantenga ahí, siga creciendo, después se recupere, y China no se caiga. Entonces yo creo que América Latina puede seguir esto, pero tampoco es suficiente, es una condición necesaria, pero no suficiente. Nuestro presidente, nuestro banco ha dicho que eso podrá conseguirse si es que América Latina redobla sus esfuerzos para aumentar la productividad, mejorar la calidad de la educación, incrementar las inversiones en investigación, innovación, infraestructura y prevenir la violencia y criminalidad. Como ven ustedes, es una agenda enorme. Yo he empezado, digamos, esta charla, bueno, primero me tendrán que perdonar el sesgo economicista en un ambiente, digamos, de expertos culturales. Sé que estoy en minoría, aunque veo que también se han introducido muchísimo los temas económicos, pero quiero además, de alguna manera, hacer un balance. Esta semana fue la reunión de los banqueros de América Latina y el speaker principal fue un premio Nobel de literatura, fue Mario Vargas Llosa. Entonces yo creo que cada vez hay más aproximación entre las diferentes disciplinas y me parecía que era importante empezar con un mensaje, con un diagnóstico de lo económico para introducir ahí la importancia del capital cultural de nuestro patrimonio. Para que esta década sea de América Latina, uno de los factores claves va a ser la continua inversión para preservar y potenciar todas las formas de capital de nuestra región. Pero, y en este caso autocrítica, los economistas siempre hacemos énfasis en algunas formas de capital. Siempre hablamos de infraestructura, ¿no? Caminos, energía, todo lo que es hidroelectricidad, o sea, toda la inversión que
hablamos en el Perú de la brecha de infraestructura y que hay que invertir 40.000 millones de dólares para cerrar esa brecha. Ciertamente, hay que hacer todo el esfuerzo en cerrar la brecha de infraestructura, y esto se refiere al capital físico. También hacemos mucho énfasis en el capital financiero. Siempre estamos hablando de la inversión extranjera directa, de lo que está pasando en la minería, de los flujos de capital, el financiamiento bancario, etcétera. Y ciertamente es importantísimo. Acceso al capital capital financiero fundamental para que esas buenas ideas, esos buenos proyectos de inversión se materialicen. Más recientemente estamos hablando de otra forma de capital que es muy importante, es del capital humano. Somos los seres humanos, hombres, mujeres, que a través de la inversión en educación, en salud, en nutrición, tenemos pues un capital humano productivo, cada vez más eficiente, cada vez más sano y creativo, que puede hacer que ese capital financiero y ese capital físico sea más productivo. Hasta ahí creo que todos estamos conformes, ¿no? Todo el mundo, incluso los propios economistas dicen, bueno, capital, trabajo, financiamiento, tecnología, eso hace la producción y con eso tenemos buen PIB, crece y todo, ¿no? Pero hay otro capital que no se ha mencionado, yo diría dos formas de capital muy importantes. El capital natural, que son todos los recursos naturales del medio ambiente y que hoy día no se lo pueden ignorar, especialmente por todo lo que significa los fenómenos de cambio climático y la riqueza natural. Y en esta reunión traemos a la mesa el capital cultural, ese patrimonio. Entonces, nuestra posición como banco ha sido que es tan importante hacer esas inversiones en capital físico, financiero, humano, como en el capital medioambiental y como el capital cultural. Y aquí hacemos énfasis en el capital cultural. ¿Y por qué? Porque pensamos que capital que no se usa, capital que se destruye. Y alguno de los ejemplos es clarísimo. A veces cuando estamos hablando solamente con gente que solo entiende de números o de capital financiero, les decimos, bueno, ustedes tendrían billetes, hay un fajo de dólares ahí a la intemperie, ahí destrozándose con la lluvia, la humedad y todo. Bueno, ese capital financiero a la intemperie se destruye. No, pues ustedes son buenos economistas, agarran ese capital, lo meten en el banco. Eso significa preservar. Y no solo eso, sino que lo ponen en una cuenta o hacen una inversión, lo utilizan y generan rentabilidad. Exactamente lo mismo sucede con el capital cultural, con ese patrimonio, con una gran diferencia. Capital financiero, capital físico que se usa, se desgasta. Capital cultural que se usa, crece, aumenta. Entonces es una de las formas más productivas de capital que existe. Por eso, en esa perspectiva, el banco ha fortalecido una serie de iniciativas para apoyar las industrias creativas y culturales, como parte de esa visión integral de apoyar una agenda de desarrollo para América Latina. Y no solamente por argumentos tradicionales como la construcción de identidad, la construcción de ciudadanía, que yo creo que son argumentos muy poderosos, sino desde un enfoque también netamente económico, como sus posibilidades de contribuir al crecimiento económico sostenible, la generación de empleo y la inclusión social. Este año el banco creó la división de Industrias Creativas y Cultural, la división de Cultura e Industrias Creativas. Esto para nosotros es muy importante porque aglutinó una serie de iniciativas que estaban presentes en el banco, ¿no? Durante los últimos 5 décadas que el banco ha venido apoyando una serie de iniciativas, más aún cuando hemos tenido el liderazgo de, por ejemplo, Enrique Iglesias, que ahora dirige la CEGIF, o del actual presidente, ¿no? Entonces sí hemos tenido, son grandes, convencidos, con una además sensibilidad hacia la cultura, hacia las artes enorme. Entonces ha estado ahí, pero el hecho de haber creado una nueva división para una institución de financiamiento multilateral, pues debe decirles a ustedes mucho de ese compromiso de lo que acabo de mencionarles. Y entonces, en esta nueva división de asuntos culturales e industrias creativas, se hizo una primera, como si ustedes quieren, una lluvia de ideas y salieron a relucir las 7 Is. Es decir, son 7 características o 7 ejes que están
guiando la política de apoyo a las industrias creativas y culturales en el BID. Y quisiera compartir con ustedes algunas de ellas. Primero está el tema de información e investigación. Traigamos otro economista, Michael Porter, dice que lo que no se puede medir no existe. Bueno, es un poco radical para los que le conozcan a Michael Porter, ¿no? Pero tiene mucha razón, ¿no? Si es que nosotros no podemos medir cuál es el impacto de las industrias culturales y creativas, como dicen en la región, no nos van a parar bola. Por eso, un primer esfuerzo del BID apoya la creación de un sistema cultural de las Américas con iniciativas como el Atlas Cultural, Atlas de la Infraestructura Cultural, que tuvimos el gusto de lanzarlo conjuntamente con el Ministerio de Cultura del Perú y que fue un enorme esfuerzo, un tremendo trabajo de gran satisfacción y orgullo, ¿no? Está en el mapa de industrias creativas y culturales, estudios de impacto económico y social, e iniciativas tan importantes como las cuentas satélites. Ahí Colombia lleva la delantera en eso. Hace tiempos, por ejemplo, se crearon las las cuentas satélites del turismo. Ya prácticamente todos los países tenemos cuentas satélites de turismo, que es parte de cómo se contabiliza el PIB. Parte del PIB también es turismo. Bueno, contabilicemos bien. Ahora dijimos, bueno, ¿cuánto del PIB es cultura o industrias creativas? Bueno, ya se está contabilizando, todo es importantísimo, porque si no vienen los mineros y nos dicen, bueno, somos importantes porque creamos el 15% del PIB, el 65% de las exportaciones. Bueno, quisiéramos tener datos iguales en las industrias creativas. Creo que en el transcurso del día se han mencionado muchos, queremos sistematizarlos. A propósito, estamos apoyando algo que también Enrique decía, esta cooperación sur-sur clave. Y si ya Colombia está bastante adelante en el tema de cuentas satélites, casualmente hemos aprobado una cooperación técnica interregional y van los funcionarios del Ministerio de Cultura del Perú, más la gente del INIA, del Instituto Nacional de Estadísticas e Información, a Colombia. Y no se van solo al Ministerio de Cultura, porque entre los colegas de los Ministerios de Cultura se conocen, pero es llevar también a la gente del MEF, de los MEFs, a la gente de los institutos de investigación y digan, bueno, aquí hay valor, copiemos las buenas experiencias, ¿no? Así que muchas gracias por acoger esta iniciativa al Ministerio y gracias también al Ministerio de Cultura por haberse sumado a esto. La segunda I son las instituciones. También yo creo que en la presentación anterior se vio muchísimo el articulado institucional, ¿no? El apoyo a las instituciones públicas, por un lado, tema de formación, formulación, diseño, los departamentos de estadística nuevamente, temas de propiedad intelectual. Como se señalaba, siendo esto una responsabilidad público-privada, el tema de fortalecer a la institucionalidad pública en su rol de generador de las políticas públicas es clave, ¿no? Y ahí también creo que el tema de fortalecer la cooperación interinstitucional pública sur-sur es clave. Perdón. En cuanto al sector privado, también creo que es importante hacer el esfuerzo de apoyar algunas de las instituciones privadas, gremiales, intersectoriales, que son también, creo, portadoras de buenas prácticas. En cuanto a infraestructura, bueno, el tema de la inversión pública y privada en espacios de creación y difusión cultural es fundamental. El banco ha promovido proyectos públicos y asociaciones públicas y privadas en centros culturales, museos, bibliotecas, teatros, así como la promoción de lo que podría conocerse como responsabilidad cultural empresarial. Se oye mucho de la responsabilidad social empresarial, ahora es el tema de responsabilidad cultural empresarial. La experiencia que yo viví de cerca antes de venir al Perú, estuve en la CAF y estuve en Venezuela, fue el apoyo del sistema de orquestas sinfónicas infantiles y juveniles de Venezuela. Ahí sí el Estado se endeudó, tuvimos dos operaciones, macrooperaciones, una de 70 millones de dólares, otra segunda de 150 millones de dólares para financiar toda esta experiencia notable del maestro José Antonio Abreu. Les voy a mencionar cuando hablemos de las experiencias en Perú, pero creo que invertir en infraestructura como brindar el marco, digamos, para el desarrollo de la creatividad, la difusión, es fundamental y el banco entonces ha estado. Normalmente esto no es fácil convencer a los gobiernos y a los MEFs de invertir en financiamiento de infraestructura cultural.
es cuesta arriba y tenemos que empezar poco a poco, pero en el caso de Ecuador, en el caso ahora de Colombia, hay algunos proyectos en Paraguay, en Bolivia, y aquí hemos empezado con una cooperación técnica que quiero contarles más adelante. Entonces, sí es claro demostrar ahí que hay un bien público que proteger y hay una rentabilidad económica y social que justifica la inversión y el endeudamiento de los gobiernos nacionales o subnacionales en este tipo de inversiones. También hay público y privados, ¿no? Centros culturales, museos, bibliotecas, teatros. Una cuarta I es el tema de las industrias culturales y creativas, ¿no? Como ustedes bien conocen, de acuerdo a la UNESCO, las industrias creativas se definen como aquellos sectores de actividad organizada que tienen como objeto principal la producción o la reproducción, la promoción, difusión y comercialización de bienes y servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial, ¿no? Por eso es clave apoyar este sector de actividad económica en lo que respecta a políticas de talento, empleo, crédito y fomento, desarrollo de inversionistas ángeles y capital de riesgo, acceso a mercados y distribución. Si me preguntan algo que podemos sacar de esta reunión, que además tiene como título, como lema, el financiamiento, es la necesidad de hacer un puente y encontrar finalmente un nexo entre actividades del sector privado y actividades culturales. Porque tradicionalmente se veía, bueno, la cultura es algo, no, una obligación del Estado y tarde, malo nunca, era una responsabilidad exclusivamente del Estado que financie esto y si no, que rinda cuentas por olvidarse la cultura, más ha sido patito feo en todos los ministerios, de todos los gabinetes, siempre el ministro de Cultura al final, ¿no? Pero no, también hay un enorme potencial y lo que hay es que identificar, bueno, ¿cuál es el obstáculo? ¿Cuál es la falla de mercado? ¿Qué es lo que está sucediendo? Que si es que es un gran negocio, si es que es algo productivo y rentable, ¿por qué no está siendo financiado y por qué no está sucediendo? Entonces nosotros tenemos una metodología, un árbol de problemas para tratar de identificar cuál es el cuello de botella, cuál es la falla de mercado que está impidiendo que esto suceda y a través muchas veces de políticas públicas se puede hacer más que el financiamiento directo cuando remueves esa falla de mercado o creas los incentivos para hacerlo. En cuanto a integración, bueno, fantástico, ¿no? Somos los bancos de la integración, hemos hecho las IRSAs, pero bueno, pasemos de IRSAs ahora a la integración en coproducción, en cooperación, en co-comercialización, co-distribución. Yo he visto, bueno, ustedes son los expertos, pero enormes ganancias de eficiencia cuando se hace co-distribución, eso ayuda muchísimo a la distribución de lo que es películas. Por ejemplo, parte del éxito de Ibermedia y de las coproducciones es que pueden llegar a cada uno de los países con ley nacional, entonces eso le da una enorme ventaja a las producciones nacionales. Entonces, bueno, integración nos parece que es parte de nuestra química, nuestra razón de ser como instituciones de desarrollo y por qué no en el ámbito de las industrias creativas. Bueno, el tema de inclusión, ¿no? La democratización, un desarrollo más inclusivo requiere la democratización del acceso a la cultura, fortalecer la convergencia de talento y oportunidades. Dicen que el talento está distribuido aleatoriamente, podemos encontrar talento en todo lado, pero las oportunidades no. Y creo que el Estado lo que tiene es que justamente hacer un encuentro entre talento que está distribuido así, como les digo, por todo lado, encuentre esas oportunidades, porque si no son talentos perdidos. Otro capital perdido, capital que no se usa, capital desperdiciado, ¿no? Entonces, eso sí nos pone a explorar instrumentos como plataformas virtuales de acceso a la cultura. Como decían ahí, tenemos escasez de recursos, hay que utilizar todo lo que es la nueva tecnología como vehículo educacional, ciudades creativas, desarrollo de talentos y también becas. Y finalmente, el tema de la inspiración. Yo creo que el hecho de que instituciones como las que estamos en esta mesa estemos hablando de estos temas es porque esto es contagiante, entonces pica y se expande y yo creo que debemos ser como instituciones, como miembros de instituciones públicas, privadas, portavoces de esas buenas noticias, de ese buen entusiasmo
Y eso significa que debemos apoyar difusión cultural, intercambios culturales, concursos regionales y también becas. Aquí esto, como les decía, no es una responsabilidad exclusiva del Estado, pero tampoco el sector privado, ¿no? Tiene que ir mucho más allá de esa visión de mecenazgo, o tanto del Estado o de las instituciones públicas, como de las instituciones privadas, ¿no? Entonces, institución privada que se presta, se pone su propia fundación y entonces hace actividades de filantropía y se sienten bien con su alma. No, yo creo que esto tenemos que ir mucho más allá de ese concepto de filantropía y mecenazgo. Esto es una actividad productiva, es una actividad que además genera y construye identidad y ciudadanía. Así que es una corresponsabilidad público-privada. Finalmente, no sé cuántos tiempo tengo, ya no tengo tiempo. Entonces, en alguna otra oportunidad quisiera hablarles de la experiencia en el Perú. Como ven, estamos muy contentos de haber apoyado proyectos como Sinfonía por Perú, de Juan Diego Flores. Comenzó como una cooperación técnica y ya nosotros estamos financiando 4 núcleos. Y hay 40 núcleos financiados. Está que bueno, Juan Diego es un personaje carismático, generoso, y esto no es tampoco, como decía, filantropito, esto es un instrumento clave en la política de mitigación de problemas de violencia, de poblaciones vulnerables, pero acceso a oportunidades, enorme, enorme. Tenemos evaluaciones de impacto, lo que significa a los chicos tener acceso a instrumentos. Y el otro que tal vez es emblemático es el mercados gastronómicos. Han tenido la posibilidad de disfrutar la enorme riqueza de la gastronomía peruana. Nuestros invitados que vienen de otros países, les recomiendo, aprovechenlo. Pero más allá de simplemente un mercado gastronómico, nos parece que la articulación de pequeños productores con mercados gastronómicos es también un producto, una industria creativa, industria cultural que estamos apoyando junto con APEGA. Así que bueno, muchísimas gracias por su atención. Para mí ha sido un privilegio compartir estas ideas con ustedes. Muchas gracias.